Es un gusto saludarle, licenciado, compañeros, toda persona que nos va a ver este video. En esta ocasión estamos haciendo una entrevista. Estamos aquí con el licenciado sociólogo hondureño Marvin Hernández. Mucho gusto, licenciado. Bueno. Gracias por el espacio que nos ha dado. Yo sé que su tiempo es muy importante y entonces solo quiero hacerle una pregunta. ¿Considera usted que el pensamiento de Karl Marx está vigente en el siglo XXI y por qué? Ok, buenos días. Realmente es una pregunta importante, aunque la respuesta, diríamos, no es tan sencilla o tan directa. Sobre todo porque el pensamiento, digamos, de este autor, de este pensador, es bastante extenso. Entonces podríamos encontrar nosotros pues algunos elementos, algunas ideas que de repente pues tengan mucha vigencia, y de repente encontrarnos algunos planteamientos que por cuestiones cronológicas de evolución de la misma sociedad pues quizás sean más acertados para la época en la que él vivió y escribió que para esta, ¿no? Pero sin lugar a dudas, el hecho de que todavía se hable, se discuta sobre este personaje, pues significa que de alguna manera se encuentra, digamos, en la sociedad, en este caso pues en la universidad, la posibilidad de encontrar en él pues respuestas, diríamos, objetivas, recomendaciones metodológicas que nos puedan sobre todo pues ayudar a comprender mejor, digamos, desde nuestra conciencia individual, nuestro rol, nuestro papel, digamos, en esto que llamamos sociedad. Es decir, la ciencia, y en este caso pues la sociología, no tendría razón de ser si sus postulados, teorías, conceptos, metodologías pues no nos ayudan precisamente a ubicarnos a nosotros como ciudadanos, como seres individuales, repito, en estas estructuras que son sociales. Es decir, social no solamente porque tenemos la oportunidad de estar en ella, sino porque estar en ella significa algo. Y es en ese grupo que se le da sentido a esa permanencia. Es decir, construimos nosotros, por ejemplo, todo lo que dentro de esta formación social convive. No nos damos cuenta, dice Marx, que somos nosotros quienes hemos construido y quienes hemos de alguna manera establecido estas normas, estos principios, estas leyes. Pero si hacemos un esfuerzo, digamos, de abstracción e intentamos ver lo que es la sociedad, nos vamos a dar cuenta que todo lo que está en la sociedad es algo que se ha construido a partir de nuestros intereses, nuestras visiones, pero no siempre tenemos la oportunidad de saber que es así. Para muchas personas, por ejemplo, la religión está más allá del ser humano. Sin embargo, dice Marx, si usted es capaz de hacer un recuento en la historia, se va a dar cuenta que no siempre hubo religión. ¿Sí? Es decir, la religión hoy día para muchas personas es fundamental, es parte de su vida y de hecho actúan en relación a ella. De hecho, vean, instituciones como el Estado o los partidos políticos acuden a la religión y a la idea de Dios como que si eso fuese lo más importante y fundamental, ¿sí? Políticamente, ¿sí? Entonces, pero bueno, decíamos, si usted no es capaz de entender que hubo un momento
de la historia humana en la cual no había religión, usted dirá, bueno, pero podemos sobrevivir sin religión. Es decir, hay otras cosas que han sido parte de la sociedad que han permitido más bien que esta vaya cambiando y hoy día pues sea la sociedad que hoy día conocemos. Yo diría que más bien sin ánimo de ser fatalista y sin ánimos tampoco de tener algo en contra de esta institución, diríamos que a lo largo de la historia la religión más bien es o ha hecho más daño que bien, si me lo preguntan, repito, es decir, pero bueno, el hecho es que sociedades como las nuestras no lo ven así, no lo piensan así, ¿verdad? Usted habla con los miembros de su familia, usted habla con los miembros de su comunidad, sus compañeros de clase y seguramente van a tener una opinión muy diferente, ¿verdad? Y van a tener una visión y van a tener incluso pues una imagen quizás mía no tan agradable por lo que estoy diciendo, pero de eso se trata, ¿verdad? No se trata de quedar bien con nadie, no se trata de decir lo que los demás quieren escuchar porque sí. En este sentido, le digo, Marx nos da esa posibilidad, ¿no? De decir, bueno, si usted como individuo y estos individuos como sociedad no son capaces de entender la historia, de entender que el pasado ha sido parte de lo que hoy día tenemos y de lo que seguramente vamos a construir, pues diríamos que es una sociedad con límites, es una sociedad carente, es una sociedad que está buscando respuestas donde no las hay. Eso implica gastar muchas energías, gastar tiempo, gastar, digamos, recursos. Y de hecho, bueno, le pongo un ejemplo, la Inquisición Española. La Inquisición Española siguió personas, mató personas porque no estaban de acuerdo con ellos, ¿sí? Es decir, cuánto bien le hizo eso a la humanidad, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, repito, solo estoy tratando de exponer uno de los tantos puntos que el pensamiento marxista pues es capaz de darnos, ¿verdad? Repito, no hablo de ninguna orientación, digamos, contraria a la religión, sino tratando de entender la religión precisamente como una institución histórica, ¿sí? Y cuál ha sido su rol, cuál ha sido su impacto y cuál será hoy día en el siglo XXI, pues la concepción que deberíamos tener acerca de ello, ¿no? La gente a veces confunde la religión con la espiritualidad, ¿ve? Entonces Marx nos diría, bueno, si fuésemos entes, individuos, ciudadanos, con oportunidades de haber conocido y de haber entendido y comprendido a mayor profundidad muchos de los elementos sociales, pues no tendríamos estas dificultades, ¿no? Es decir, la iglesia no serviría solamente como para repetir tradiciones, ¿verdad? O para inculcar temores o miedos en las personas, sino sería pues, de repente algo más apegado a esto que, repito, se llama espiritualidad, con la cual, digamos, yo personalmente podría estar más de acuerdo que con el hecho de la religión. Pero bueno, diríamos que podríamos poner un montón de ejemplos más, ¿verdad?, respecto a esto que Marx nos da como posibilidad. El estudio de la realidad social, decía él, o de los fenómenos sociales, desde una visión objetiva, intentando ser objetivos. No quiero caer tampoco digamos, en el vicio de los periodistas hondureños o de los medios hondureños que hablan de una objetividad como que es posible alcanzarla en un 100%. Decimos objetividad en el sentido de basarnos en los hechos, ¿verdad?
de basarnos en las cosas, en los procesos que podemos dar cuenta de ello, y no simplemente en aquellas cosas o aquellos elementos a los cuales yo aspiro o cuales yo quiero o porque me gusta a mí decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues planteamos que Mars, ¿verdad?, aspira a ese tipo de objetividad, ¿verdad?, no al hecho de implementar o de imponer una opinión simplemente porque es la suya, ¿verdad? Le agradezco mucho, licenciado, un gusto, gracias por ayudarnos con esta entrevista, muy agradecido y gracias.